quieren estudiar con vos, quieren oír, Gracias. quieren interactuar con vos, eso no nos cabe la menor duda. Así que bueno, estamos contentos de contar nuevamente con vos en Bíblica Virtual. Harold es, además de profesor nuestro seguido, que es una de las personas que conforman en la junta directiva, digamos, lee el consejo de asesoramiento en Bíblica Virtual. Así que bueno, uno de los que estamos, que está formando parte de Bíblica Virtual desde sus comienzos, y ya van 9 años, el próximo año cumplimos 10, y Mm. bueno, vamos a tener que preparar algo lindo para compartir con los demás. Pero bueno, en este curso en particular, el arte del liderazgo basado en la fe, eh, Harold nos ha convocado a todos para este curso, y que Bíblica Virtual más que contentos en alianza con World Vision. Estamos compartiendo este curso y vamos a estar Tom Yacino, que es conocido también por muchos de ustedes, y yo haciéndole de profesores asistentes en lo que él vaya a precisar y acompañándolo en este proceso de aprendizaje comunitario, que es el que propone Bíblica Virtual. Así que los animamos a todos a participar durante la semana. No, los cursos no están focalizados en la clase de los miércoles, sino que también en el trabajo conjunto durante las semanas. Van a ver ustedes ahora, los que no han podido entrar todavía, cuando entren al aula van a ver que van a haber foros de trabajo, de conversación, la que van a tener la oportunidad, tendremos toda la oportunidad de interactuar entre nosotros, se nos van a dar pautas, algunas pautas metodológicas de cantidad de palabras, de plantear otras preguntas o responder a compañeros, a compañeras. Tendremos algunos cuestionarios de multiple choice para poder, digamos, de alguna manera hacer el acompañamiento a las lecturas, que no van a ser sumamente extensas. Este es un curso independiente, es un curso que no forma parte de un diplomado, pero sí queremos que el proceso de aprendizaje, digamos, sea el mejor posible, y en ese sentido les pedimos que se involucren con las lecturas, porque de esta manera todos van a poder ayudar a los demás. En Bíblica Virtual está permitido copiarse. Algunas tareas se van a hacer y se van a enviar directamente al profesor y nadie más va a tener acceso a esto, pero en otras vamos a poder subirlas y todos los demás van a poder copiar. Así que aquellas personas que no puedan o que no tengan ganas de leer, pero quieran responder el trabajo, bueno, pueden copiar del compañero, cambiar una que otra palabra y responder. Lo que queremos es que de alguna u otra manera tengamos formas de aprender, de revisar. A veces leyendo la respuesta del compañero uno dice, no, nada que ver, está re equivocado, ¿vieron? Y al corregir la respuesta que dio el otro compañero, uno comienza a desarrollar el proceso de cotejar el libro o en la clase o lo que oyó, lo que piensa sobre la respuesta. Como es un espacio de educación no formal, de alguna manera incentivamos estas formas de aprendizaje, de trabajo colaborativo también, en el que unos puedan leer los trabajos del otro e ir aprendiendo de forma comunitaria. Para las personas que quieran recibir una constancia o un certificado, vamos a llamarlo en realidad, de haber aprobado el curso, necesita desarrollar todas las actividades de las 4 semanas. Ahí Harold está saludando, le apagué el micrófono. De las 4 semanas. En este sentido, entonces, les pedimos a quienes quieran recibir este certificado que hagan los trabajos, no serán muy extensos. Una de las cosas que les vamos a pedir al final es justamente tener, bueno, que pide Harold, nosotros vamos a estar acompañando en este proceso educativo, es un ensayo de 2.500 a 3.000 palabras. Así que bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, hágansela a Tomás Yacino, que es el que sabe más de esto, y es el que va a estar acompañándolos en los foros y esto durante la semana, y yo también, por supuesto, y obviamente a Harold. Bueno, Harold, desde ya sabemos que el gusto, el privilegio de estudiar con vos. Harold es director del Departamento de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe, pastor bautista desde 1980, teólogo y administrador de empresas, ¿no? Fue rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, hoy Fundación Universitaria Bautista, profesor universitario y docente teológico desde 1985. Está vinculado al trabajo de organizaciones no gubernamentales y especialista en áreas de fe y desarrollo desde el año 2000. Es administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali, licenciado en teología y magíster en teología y en ciencias, y otro magíster más en ciencias de la religión. Egresado del programa doctoral en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, a mi parecer una de las mejores universidades en América Latina en el campo de teología,
doctorando del programa de doctorado interdisciplinario en Letras y Artes en América Latina, en América Central, con énfasis en teología en la Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de Filosofía y Letras. Es escritor prolífero, ¿no? Últimamente ha escrito Teología con rostro de niñez, una perspectiva teológica de la infancia, Más allá de la utopía, Liderazgo de servicio y espiritualidad cristiana, y otros títulos sobre liderazgo y espiritualidad y misión de la iglesia. Así que bueno, Harold, te agradezco otra vez la oportunidad de que estés enseñando en Bíblica Virtual, y ahora sí ya te dejo para que continúes con la clase. Muy bien, Juanjo. Ahora sí subo la presentación. Ahí estamos bien, ¿se está viendo bien? Creo que sí, ¿no? Solamente confirmame que la ves bien y me escuchas bien. Sí, Ahí vamos, bueno. perfecto. Muy bien, bueno, un gran gusto estar aquí con ustedes. Me anima muchísimo ver a tantos amigos, amigas de tan diferentes países y sobre todo en una situación tan difícil y crítica como la que estamos viviendo como familias, como países, como iglesias y como sociedad en general. Cuando pensamos en este curso, estábamos pensando en un curso más general de liderazgo, pero dijimos con los coordinadores de Bíblica Virtual que no era posible hablar de liderazgo sin tratar el contexto global que estamos viviendo. Por eso vamos a tratar de hacer, hasta donde sea posible, las aplicaciones del liderazgo basado en la fe para el contexto de la pandemia. Eso va a depender mucho de la participación de ustedes, de lo que ustedes traen de su experiencia como líderes, como pastores, como directores de organizaciones cristianas, de manera que en la medida que ustedes participen, esto se va a poner mucho más enriquecedor, y Tomás, Juan José y yo vamos a poder disfrutar también de los aportes que ustedes traigan. Cada miércoles nos vamos a encontrar a esta hora. Yo voy a hacer una propuesta de cada uno de los temas, pero durante la semana vamos a encontrarnos en la plataforma. Van a tener unas lecturas que ustedes voluntariamente van a escoger. Si además de esas lecturas que yo voy a poner en la plataforma, alguien quisiera alguna recomendación adicional, con mucho gusto. Pero como ven, al ritmo de cada persona y entendiendo que la riqueza de la enseñanza va a depender también del entusiasmo y del compromiso que tengamos con el curso. Muchas gracias a Bíblica Virtual, sobre todo en esta oportunidad, por darme dos asistentes de lujo que son Juan José y Tomás Yacino, grandes amigos y personas por las que tengo mucho aprecio y mucho respeto. Muchísimas gracias. Bueno, el tema, el arte del liderazgo. Yo he dado cursos de liderazgo, a ver, desde hace unos 30 años más o menos. Yo terminé administración de empresas ya hace unos 30 años. Desde entonces he estado vinculado a instituciones de educación y buscando mis archivos, algunos ya desaparecidos, los cursos de liderazgo, lógicamente tenían el enfoque del liderazgo empresarial aplicado a las instituciones y organizaciones de fe, pero solamente desde hace yo creo que unos 5 años sobre todo, me he estado interesando en tratar de encontrar cuál es el distintivo que le agrega la fe al liderazgo. Por eso el tema del arte del liderazgo basado en la fe. Porque de una vez les planteo mi inquietud, me parece a mí que el mundo cristiano ha adoptado muy fácilmente los modelos de liderazgo que nos vienen de las ciencias administrativas, que son muy buenos y respetables, lo toma del mundo corporativo, adapta esos modelos y adapta esas contribuciones que vienen de ese mundo, pero yo me pregunto, bueno, ese mundo empresarial y corporativo y esa ciencia administrativa tienen mucho que aportarnos, sin duda,
para hacer estrategia, para administrar finanzas, para administrar personal, sí. Pero ¿cuál es el distintivo que agrega la fe a esos modelos? Y la duda que yo tengo, estando en una ONG internacional, es que muchos de los modelos de gerencia y muchos de los modelos de dirección y administración, pues dejan la fe como un componente, perdón, de valores muy importante. Lo dejan para el cultivo de la espiritualidad cristiana del gerente o del líder, en fin, pero cuando vamos a administrar, adoptamos inmediatamente los modelos más conocidos. Por lo tanto, una pregunta que vamos a mantener durante estas semanas es, ¿el componente de fe cristiana agrega algo a los modelos de liderazgo? Y plantado de una forma más general, si estuviéramos en un foro donde participan gerentes corporativos, líderes políticos, académicos de ciencias de la administración, directores de grandes instituciones, vendedores de carros, farmacéuticas, mundo social, y nos preguntaran en ese foro de liderazgo, ¿qué agrega la fe? ¿Qué dice la fe de manera distintiva? ¿Qué diríamos? Pues esa es la pregunta de trabajo que tenemos para estas 4 semanas. En lo personal, tampoco voy a decir que solamente del modelo de la fe vamos a depender para el ejercicio del liderazgo. No, necesitamos el recurso contable, necesitamos el recurso administrativo, necesitamos el recurso estratégico. Claro, trabajamos sobre la base de esas disciplinas que nos aportan tanto. Pero la fe, el modelo de Jesús, el texto de las Escrituras, pienso que tiene un valor que agregar a ese mundo y a esos modelos. Entonces, por ahí más o menos hemos planteado el título del arte del liderazgo basado en la fe. Vamos a tratar durante las semanas, en esta primera clase, un recorrido bastante rápido de cómo se han ido definiendo los modelos de liderazgo. No vamos a entrar en detalles de la teoría. Yo mejor lo que he hecho para esa parte teórica es dejarles una lectura que ahora les voy a presentar, pero vamos a hacer esa introducción y para quienes tengan interés de leer, pues van a la lectura y pueden aprovechar cómo ha sido el desarrollo más histórico y sobre todo una parte muy importante de la lectura, cuáles son los principales enfoques del liderazgo y cómo esos enfoques se han ido configurando históricamente. La próxima semana vamos a ver por lo menos unas 3 escuelas que yo creo que podrían entrar en buen diálogo con los modelos de liderazgo cristiano. Hay 3 escuelas que ya tienen cierta historia, que no nacen dentro de los espacios de la fe, pero que tienen ciertas propuestas que bien pudieran dialogar con este modelo de liderazgo basado en la fe, que son liderazgo de servicio. Es una escuela que lleva ya más de, bueno, tranquilamente más de 50 años, poco conocida en América Latina. Hay muy pocos libros traducidos al español. Es una escuela que tiene amplio recorrido en la literatura administrativa en inglés y que viene de la mano de su fundador, que es un señor ya fallecido, Robert Greenleaf. Por cierto, para quienes están aquí y han escuchado de Greenleaf, yo les tengo una noticia que seguramente no conocen. Él tenía identidad evangélica y participaba de una comunidad de cuáqueros en los Estados Unidos. Bueno, ahí entiende uno mucho de la propuesta de liderazgo que él hizo. Él habló al mundo corporativo, él se dirigió a grandes líderes de organizaciones de Europa, de Estados Unidos, y decía proféticamente que el liderazgo que no se ajustara a una perspectiva de servicio
se basara sobre valores morales, era el término que él utilizaba. Era un liderazgo que hacia el futuro iba a tener grandes problemas. Y llamó la atención de las grandes corporaciones norteamericanas en los años 70, principalmente, diciéndoles eso. Hay un principio moral, ese principio moral es el servicio, y las organizaciones que no se preparen para servir van a tener problemas hacia el futuro. Bueno, interesante, vamos a analizarlo eso la próxima semana. Hay otro enfoque de liderazgo que se llama liderazgo auténtico. Comparte con la fe cristiana el tema de los valores, lógicamente el tema de la ética, de la sensibilidad humana. Sobre todo el liderazgo auténtico y los demás enfoques dicen, no es que estemos quitando el énfasis en la efectividad. No, un líder, un gerente, un director, un pastor, un coordinador de ministerio, se espera que traiga unas herramientas profesionales que ayuden a que su gestión sea efectiva. Es decir, que el ministerio no vaya a tener problemas a los pocos meses por asuntos financieros, que los grupos trabajan en orden. La efectividad es un hecho que no discutimos, claro, pero a la efectividad estos enfoques le agregan afectividad. Efectividad con afectividad, que es el trato humanizado, el interés real y sincero por el otro, el deseo no de que me sirvan, sino servir a la gente que trabaja conmigo en su desarrollo, respetarles. Entonces, todos esos énfasis nacen de la escuela, bueno, de varias escuelas, pero de la que estamos hablando ahora, que se llama liderazgo auténtico. Podríamos agregar una lista más. Quizá en los foros de la semana yo puedo sugerirles entrar a internet y buscar otras. Liderazgo ético, liderazgo de principios, liderazgo de valores. Hay un hombre, ya también creo que murió hace unos 5 años, Steve Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que desarrolló todo un modelo donde tenía también el componente de valores y el componente ético. Ese es otro enfoque. Pero yo aquí voy a añadir el enfoque que nos trae Ansel Brun, que es un monje benedictino. Interesante la figura de Ansel Brun. Algunos lo conocen como maestro de espiritualidad, porque lo es. Es el abad de un monasterio en Alemania. Es un abad muy conocido y, por cierto, no sé cómo hace para escribir tanto como logra escribir. Pero él además es economista, además de tener un doctorado en teología. Es economista y es administrador de un monasterio. Y cuando hablamos de un administrador de monasterio benedictino, estamos hablando de venta de pan, venta de quesos, venta de vinos. Bueno, está hablando de la sostenibilidad y sabe mucho de administración. Ha administrado diferentes instituciones benedictinas. Entonces, él, en uno de sus libros o en 2 de ellos, desarrolla un enfoque que llama liderazgo espiritual. Entra con toda la parte de ciencias de la administración, pero con el componente espiritual. El liderazgo. Hay unos innegociables. Si partimos de que la fe cristiana, la aspiración mayor y el proyecto central es el reino de Dios, por ahí ya entramos con un indiscutible o un innegociable en la gestión empresarial, en la gestión corporativa, en la gestión política o en la administración de grupos cristianos e instituciones y en fin. Entonces al final intentamos entre todos llegar a un modelo de esto que estamos llamando liderazgo basado en la fe.
El texto que vamos a leer esta semana viene del Concilio Nacional de Minorías contra el SIDA. Me gusta porque no viene de la empresa privada. Tengo respeto por quienes vienen de allí. Yo vengo en gran parte también de allí, pero me gusta que esta gente de trabajo social trae algunos ingredientes que son muy útiles para lo que nosotros intentamos construir. Entonces, en esa lectura que yo creo que no pasa de, ya les digo, de 50 páginas. Mire, estamos en encerrona, estamos en cuarentena obligada o voluntaria. Te toca leer, quieras o no quieras. Entonces vamos a aprovechar, son 50 páginas. Yo creo que en unas 2 ocasiones en las que se siente media hora en cada una, despacha esas 50 páginas y allí vas a tener un recorrido sobre cómo se describe en la ciencia administrativa el liderazgo, cuáles son los... Y eso nos va a servir para construir sobre esa base el modelo. Sencillamente se imponía la ley del más fuerte. Allí no había ninguna coordinación, sino la imposición del que era más fuerte. Quien tenía más fuerza se imponía sobre los demás. Pero quizá fue en la civilización sumeria cuando aparecen las primeras raíces de organización humana para desarrollar tareas comunes. Entonces ya venían algunas de las grandes construcciones y dice la historia de la administración que allí comienzan las primeras apariciones de lo que se pudiera llamar coordinación de grupos humanos, distribución de jerarquías, en fin. Estoy dando una visión bastante panorámica. Hace 2000 años aproximadamente, Sun Tzu escribió un libro que hoy está de moda. Miren qué interesante esta parte. Seguramente ustedes han visto en las librerías un libro que se llama El arte de la guerra. Pues bueno, mire, eso se escribió hace 2000 años, pero tiene principios de organización, de estrategia que hoy están siendo usados en las facultades de mercadeo o en las clases de mercadotecnia. Tengo un buen amigo que enseña en una universidad y me sorprendió cuando le dije, ¿cuáles son los textos que estás usando? Y me dijo, bueno, entre los textos que uso para enseñar estrategia de mercadeo está el arte de la guerra. Bueno, con razón, ¿no? Es que en verdad entrar en el mundo del mercadeo es entrar en el mundo del posicionamiento, de la guerra, de quitarse del lado la competencia, pero lo que viene a colación es 2000 años y ese libro ya reflejaba muchos de los principios que hoy resultan bastante útiles. Esto solamente como referencia histórica. La revolución industrial a partir del siglo XVIII marcó el cambio más significativo en este tema. Allí se comienza a hablar de líneas de producción, allí se comienza a hablar de organización mucho más cercana a lo que nosotros conocemos en el siglo XXI. Allí comienza la ciencia administrativa y unos años después van a nacer precisamente las academias en administración de empresas y otras ciencias afines. Pero, atención aquí, voy terminando con este panorama histórico. Pero el liderazgo, tal como lo conocemos hoy, es muy reciente. El liderazgo que conocemos hoy procede de la posguerra. Después de las guerras mundiales, las disciplinas administrativas comienzan a preguntarse ¿dónde están los secretos del liderazgo? Y aparece una primera teoría que se llama, seguramente algunos de ustedes la han escuchado, porque sé que aquí hay gente que tiene un largo recorrido en temas de liderazgo. Hay una teoría que es de las primeras, que se llama la teoría del gran hombre. Es decir, la teoría del gran hombre, y era hombre, no mujer, porque la mayoría de líderes efectivamente eran varones, comienza a preguntarse cuáles son los atributos que tenían los grandes líderes y hacer una lista de qué es lo que necesita uno ser para poder ser un líder.
Entonces, esa teoría del gran hombre era, bueno, vamos a tomar a Benito Mussolini, vamos a tomar a los grandes líderes de las guerras, los que movieron imperios, los que abrieron puertas, los que dirigieron grandes batallas, y vamos a ver qué era lo que ellos tenían, pero era todo concentrado en el gran hombre. Que por cierto, en muchos ambientes cristianos, esa es la teoría que aplicamos. Nos concentramos solo en el individuo, no en el grupo, no en el contexto, no en la situación. La única variable es la persona. Entonces tomamos a Moisés. ¿Cómo era Moisés? Y de allí derivamos una teoría de liderazgo. Esa es la teoría del gran hombre. Después tomamos uno que es infaltable, Nehemías. Claro, en cualquier curso de liderazgo en la iglesia no podemos dejar por fuera ni a Moisés, ni a Nehemías, ni a José. Esa es precisamente la línea que seguía una de las primeras teorías de liderazgo que, como digo, miraba eran las cualidades para nosotros tratar de repetirlas. Después entran otras variables. Entra la variable del grupo, cómo se interactúa con el grupo. Después entra la variable de la situación y se habla de liderazgo situacional. No, que no depende de la persona, que depende de la interacción con el grupo, pero depende de qué tan maduro está el grupo para conducirlo a ciertas acciones. Que depende de la situación, porque un liderazgo que funciona en una situación no te funciona en otra. Bueno, son teorías que se van desarrollando con el paso del tiempo. Tras el acelerado desarrollo del liderazgo, sobre todo la marca que hoy tenemos de liderazgo, y aquí me voy a atrever con algo por estar entre amigas y amigos. La impronta principal que tenemos en el liderazgo cristiano nos viene de los modelos norteamericanos y japoneses. Japón desarrolló muchísima teoría y tuvo gran éxito. Después del estallido de la bomba, Japón se levanta como el ave fénix, desarrolla modelos bastante novedosos para la administración, desarrolla modelos de trabajo en grupo, desarrolla modelos de calidad, todo eso nos venía del Japón y creo que ahí hay una marca que, discúlpenme también aquí que yo aplique el término tan usado hoy en otros aspectos, que es una marca colonial. Entonces, si estamos hablando de colonizar o descolonizar la teología, de colonizar o descolonizar la Biblia, mire, se me ocurre ahora que también pudiéramos muy bien hablar de descolonizar modelos de liderazgo que proceden precisamente de otras instancias muy distantes al mundo latinoamericano y que no siempre van acordes con el mundo de la fe. Esa es la inquietud que estamos planteando. Y tras la proliferación de las primeras crisis, porque ese modelo comienza a entrar en crisis, nos damos cuenta, el mundo empresarial se da cuenta que hay que abrir posibilidades a nuevos modelos. Lo que estoy diciendo es, viene la proliferación de las escuelas, viene la proliferación de las teorías. Salimos inmediatamente a desarrollar líderes. Hubo un gran boom del liderazgo. Si ustedes recuerdan, algunos que están aquí, que ya van más o menos con la cédula tan vieja como la mía, recordarán que en los años 80, todas las universidades lo que ofrecían es, venga a esta universidad que usted aquí será un gran líder. Venga usted a este seminario porque aquí desarrollamos verdaderos líderes. Y lo que me sorprendió por allá a finales de los años 80 era escuelas para niños recién ingresados a la escuela donde se les ofrecía que un niño en el futuro podría ser un gran líder. Entonces, las escuelas nos ofrecen convertirnos en líderes. La literatura nos dice cómo convertirnos en líderes. Levantamos grandes caudillos.
levantamos políticos arrasadores, empresarios exitosos, imperios muy grandes, megapastores. Y entramos hoy en el mundo en el que estamos, preguntándonos si esa era la carrera que teníamos que correr. Esa carrera hacia el éxito, esa carrera hacia el éxito a toda costa, esa carrera que dejaba personas enfermas. En Estados Unidos se hizo un estudio, eso fue finales de los años 90, donde se hablaba de las grandes enfermedades de la mayoría de ejecutivos de grandes corporaciones norteamericanas. Claro, era un liderazgo que te ponía con todo el afán hacia el logro, pero al final atentaba contra la vida misma de la persona. Hoy estamos en un momento en que todas las escuelas de liderazgo se están preguntando qué dejamos por fuera. Y llegamos a la pandemia. La pandemia que está revelando precisamente la gran crisis en los modelos económicos, en los modelos políticos de liderazgo, la gran crisis en muchas de las formas como hemos hecho sociedad, como hemos cuidado o descuidado el medio ambiente. Y también la pregunta viene para el contexto de la fe. ¿Era este el liderazgo que necesitábamos? La crisis no está desnudando muchas de las falsas expectativas del liderazgo. Eran los grandes megapastores, los grandes proyectos fantásticos que levantamos, lo más oportuno para soñar con una sociedad distinta, más humana, más dignificadora, más igual, más misericordiosa. Bueno, estamos en plena situación de crisis preguntándonos eso, y este curso en lo personal a mí me ha llegado como una gracia de Dios para poder pensar en este momento, con la situación que tenemos, temas de liderazgo que en otro contexto quizá no habríamos pensado. Precisamente por tener esas preguntas, durante cada una de las clases yo voy a invitar a un líder internacional de alguna organización cristiana. En esta noche nos está acompañando José Luis Jiménez, que es el director de operaciones para América Latina de World Vision. Es uno de mis jefes, una persona por la cual yo tengo mucho aprecio, mucho respeto, una persona que ha estado ya por varios años en el mundo corporativo, pero también en el mundo de las organizaciones basadas en la fe. Conoce muy bien de primera mano el tema del liderazgo. Ha sido director de nuestra oficina de World Vision en Chile, ha trabajado en Costa Rica en la oficina regional, se fue al Asia mucho tiempo, regresó, y él amablemente nos está acompañando hoy porque yo quiero hacerle a él una o dos preguntas que nos ayuden a mirar con una óptica muy amplia y desde su propia experiencia, pues los planteamientos que estamos haciendo aquí. Juan José, ¿sabes si ya está por ahí José Luis? Ya me dirá si está por ahí para... Sí, aquí estoy. Sí, ya le habilité el volumen también. ¿Qué tal, Sí, José Luis? Bienvenido. gracias. ¿Me escuchas? José Luis además es un experto en Zoom. Bueno, José Luis, gracias. Yo te agradezco muchísimo este tiempo porque es tu tiempo de descanso y lo has sacado para acompañarnos. Como te dije, estamos aquí en un curso de Bíblica Virtual hablando sobre algo que vos ya sabes que es del interés de nuestra organización, liderazgo basado en la fe. Aquí hay más de 90 personas con el interés por descubrir nuevos modelos de liderazgo y vos tenés muchísimo que decirnos. Entonces yo te voy a hacer una primera pregunta. Vos como un líder con tanta experiencia, que has tenido tiempo para reflexionar sobre el liderazgo, ¿qué nos podrías decir que son en este momento de pandemia las prioridades del liderazgo?
¿por dónde ves vos que van los asuntos más críticos y prioritarios para un liderazgo basado en la fe? Entonces, adelante, José, y muchas gracias de nuevo. Gracias, pastor. Como ya notaron, yo llamo Harold pastor. Es alguien a quien respeto mucho. Él dice que yo soy su jefe, pero él es mi pastor. Entonces, aquí no hay forma. Mire, yo creo que ningún líder está preparado para lo que estamos viviendo. Ninguno. El que diga que estaba preparado, creo que falta la verdad. Pero algunas cosas que creo que son prioridades o retos en medio de esto. Lo primero es que un líder no puede claudicar, ni tampoco puede caer en el pesimismo. El líder debe ser realista, pero nunca debe perder la esperanza, y mucho menos perder la fe. Por lo menos la organización que yo represento, no puedo dejar de hablar de ese componente. Una organización humanitaria vive de servir a quienes han caído en desgracia, a quienes sufren pobreza, a quienes viven en injusticia. Las crisis hacen que nuestras organizaciones tengan una razón de ser, que sean relevantes. Entonces, si usted me dice qué características debe tener un líder, bueno, un líder debe mostrarse humilde en reconocer que no lo sabe todo. Debe escuchar y debe proveer orquestación, no necesariamente hacerlo. Yo no espero de un líder que haga todo, yo espero que organice, que orquestre, que ayude en eso. Debe mostrar compasión por los más necesitados, si no su discurso es técnico. Y lo técnico nunca ha resuelto la transformación del ser humano. Debe priorizar y debe delegar. Las situaciones van a marcar el método. Probablemente usted hablaba del liderazgo situacional. Hay situaciones que marcan métodos. Y en una crisis como esta, métodos ágiles tienen que ser la tónica. No pueden ser, vamos a pensarlo por 3 semanas. No hay 3 semanas. En una semana hay gente muriendo. Entonces tienes que marcar una velocidad distinta. Y debe aplicar su fe en todo lo que hace, pero sabiendo que las mejores prácticas del mercado son esperadas. Algo con lo que he luchado siempre en una organización como la nuestra es que no podemos manejar estas cosas como si fuese una iglesia, en que todo lo vamos a resolver quizás por un tema de fe y un tema de intuición. Hay prácticas del mercado que nos dicen cómo se manejan ciertas cosas. Entonces es esperado que un líder mezcle las dos. Lo debe guiar la necesidad de quienes lidera o quienes sirve, no el mercado ni la pose. El líder que hace poses ya dejó de ser líder. Y cuando se marca un rumbo debe ser muy firme en ejecutarlo y debe medir su progreso. Si no mide su progreso, solo maneja su intuición. Debe saber cuándo parar, porque ningún líder es un superhombre, ni una supermujer, ni un superhéroe. Un buen líder sabe reconocer el momento de parar. Eso es lo que yo podría decirte, pastor, de mi experiencia. José, yo te complementaría la primera pregunta con esta. Como estamos hablando en el curso de un liderazgo basado en la fe, vos tenés experiencia de haber trabajado con el mundo corporativo, de haber estado en diferentes lugares. Para esto del liderazgo basado en la fe, ¿vos cómo nos podrías ayudar para pensar un modelo así? ¿Qué es lo que aporta la fe? ¿Qué es lo que hace distintiva la fe cuando ejercitamos el liderazgo? Vamos a ver, si el sustento de lo que yo vivo es basado en lo que yo he creído, la fe es fundamental. Yo he estado en Asia viviendo entre musulmanes, hinduistas. Imagínense ustedes todas las religiones. He estado en países donde el único lugar donde puedes adorar a Dios, que no sea Alá, es en un edificio en la ciudad de Marruecos, en Mauritania. Solo hay un lugar donde usted puede congregarse
y adorar a otro Dios que no sea Alá y no ser apresado y llevado a la cárcel. En ese entorno he tenido que estar. Como también he tenido que estar en un entorno donde me he reunido con 50 imanes musulmanes, donde la teocracia es la que manda, y usted tiene que de alguna forma mostrar que usted tiene unos valores y una fe que te mueven a hacer lo que está haciendo. Me reunía con un imán y se los comento como una historia de lo que voy a mencionarles. Me reunía con un imán que estaba a cargo de 20 millones de creyentes musulmanes a través de las escuelas. Y este imán me decía, ¿sabe por qué yo dejé trabajar con Visión Mundial? ¿Sabe por qué lo hice? Porque ustedes me mostraron que lo que hacían lo hacían por amor y no para convertir a mis niños en las madrazas. Las madrazas son las escuelas de fe. Es una teocracia. Y él me decía, ustedes lo hacen por amor. Y eso me cambió la perspectiva. Entonces, si el sustento de lo que yo vivo es basado en lo que he creído, entonces la fe es fundamental. Si mi sustento es en mis capacidades, la fe no sirve de mucho. Por eso la fe es individualizada, es ejercitada a nivel personal. Si esto se hace, la gente lo percibe. No como una pose, sino como una vivencia. Y la vivencia puede más que las palabras. En el tsunami de 2004, los musulmanes nos decían, yo le creo en lo que ustedes hacen, pero no entiendo por qué no oran 3 veces al día. Cuando tu fe es la que te mueve, te lleva a tolerancia y te conviertes en un líder que escucha y entiende. Pero si la fe es una fe técnica y es una fe religiosa, te conviertes en un talibán. La fe organizacional yo la veo más como el ADN de la organización. No podemos decir que somos una organización cristiana como organización, sino una organización cuyos miembros viven la cristiandad. Y por rebote, pues hace lo que hace por esa vivencia. Sin embargo, el enfoque de la fe como organización hace que la carga sea más llevadera para un líder. No lleva el peso de las soluciones. De hecho, no las tiene el líder. No tiene las soluciones. Ni siquiera tiene que ser llamado a tener el peso de decir, así lo tengo que hacer. En este momento tengo la bendición de liderar la respuesta de 15 países por el coronavirus. Algunos de ustedes quizás hasta son miembros de Visión Mundial y saben en cuántos chats tenemos que estar y demás. Hay días que yo me despierto y digo, ¿y cómo solucionamos esto? Y después digo, es que no tengo que ser yo. La colectividad hace que un líder pueda orquestar las soluciones. Pero si el líder cree tener las soluciones para todo y las tiene que dictar, ya no es líder, es un dictador. O es otra cosa, o es un empresario, que también lo he sido. Si no lleva el peso de las soluciones, pues no tiene que cargar con ese enorme peso de ser el líder que soluciona todo. En un entorno donde, por ejemplo, en World Vision se tienen devocionales, se lee la palabra de Dios, se ora todas las reuniones, los líderes solo deben mostrarse como cristianos. Eso es lo que somos. El verdadero líder no se ve, se siente. Y eso es solo por fe. Yo no necesito decir que soy líder ya nunca más. Hace años dejé de decirlo. Yo prefiero que la gente acepte que Dios me puso para un momento. Y ese momento es aquí y ahora. Y mientras esté en ese momento, aquí y ahora, yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y si ese rol es orquestar para que otros puedan hacer su tarea, pues será eso el líder. No sé, pastor, si te respondí, pero Claro, a claro mí que sí, la José. organización me ha ayudado a comprender que uno debe ser muy abierto a recibir de otros, porque de lo contrario, el liderazgo que es impositivo es un liderazgo para fracasar. Es para fracasar, es una receta para el fracaso. Eso sería, pastor. Bueno, te agradezco muchísimo, José. Has respondido muy bien a las preguntas que teníamos.
Como le decía al grupo, vamos a tener otras personas en las próximas clases haciendo casi la misma pregunta, pero has aportado mucho para lo que vamos a construir en estas 4 semanas. Señor te acompañe y te bendiga siempre en tu función, que la cumples con, como lo dijiste, con sentido de llamamiento y vocación. Muchas gracias en nombre de Bíblica Virtual. Amén. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga y los guíe. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces en estos minutos que nos quedan, redondeando la idea que traíamos sobre la crisis que está viviendo el liderazgo ahora. ¿Era ese el liderazgo que necesitábamos? Y el liderazgo que se fomentó durante estas últimas décadas se refleja muy bien en estas gráficas que tomé al azar cuando puse liderazgo y me fui a imágenes en Google. Miren las imágenes. Dicen mucho, ¿no? Dicen mucho. Si miramos las imágenes, ¿cuál es la idea de liderazgo que hemos construido en estas últimas décadas? Si alguien quiere participar, Juan José nos dice cómo abrir micrófono y participa solamente mencionándonos qué idea recogemos de esas imágenes que tenemos allí al frente. Juan José, si nos dices cómo pueden habilitar micrófono y cámara. ¿Qué es lo que se refleja en esto que aparece en Google? Tan pronto uno pone liderazgo. Para poder hacerlo tenemos que cambiar de función, Harold, porque no se pueden ver todas las personas que están ahí. Bueno, podemos por el chat. Podemos por el chat. Ahí está. Busquen todos, a la opción todos en el chat y desde ahí participen. Harold los va a estar leyendo. Yo puedo leer aquí sus comentarios. ¿Qué ideas vemos allí? Mire, Adonai, centrado en una persona. Sí, el grupo, miren el lugar que ocupa el grupo. Líder carismático, porque es que precisamente nos hemos esforzado para ser líderes atractivos, carismáticos. Algunas escuelas de liderazgo incluso te enseñaban cómo vestir, cómo presentarte. El carisma siempre ha sido muy importante y eso se sigue reflejando hoy. Es el líder, no el equipo. Tiene seguidores, que ha sido una idea ya que ha hecho carrera también en casi todas las escuelas de liderazgo. Líder es quien tiene seguidores. La palabra que siempre se repite en casi todas las escuelas es influencia, pero una influencia no siempre para el bien de todos, sino para el seguimiento de esa persona que se constituye en el centro del modelo. Es el que habla más fuerte. Miren que allá aparece con un altoparlante. Claro, un líder como Jesús, que se rinde a los pies de sus discípulos para lavarle los pies, pues con razón asombra a Pedro, porque no es ese el líder que se estaba esperando, ni era precisamente ese el mesianismo que necesitaba en ese momento. Un líder allí, no, es el que impone, dice, ordena, tiene la única voz del grupo. De allí que el modelo de Jesús tenga tanto que decirnos hoy. Es un modelo totalmente contradictorio. Si uno hiciera los dibujos a partir del Evangelio de Jesús y cómo aparecía Jesús frente al grupo, allí ya estaríamos trayendo de la fe una nueva forma de entender liderazgo. Enfocado en una persona, se resalta basado en una persona, se destaca la persona en rojo, por cierto, no había caído en cuenta eso. Brilla por encima de todo, todo gira alrededor del líder. Hay diferentes tipos, sí, pero en los diferentes tipos el líder es mucho más grande que el grupo. Me interesa esta que está en el ángulo inferior izquierdo.
atrae a los otros, es el que atrae. Es un modelo centrado en la persona, los demás quedan muy pequeños. En estos modelos de liderazgo que hemos desarrollado, por ejemplo, en muchos de los círculos cristianos, cuando el líder ve que alguien está surgiendo, incluso esa persona se le vuelve en una amenaza. Muy diferente a Jesús, que dice: es necesario que yo me vaya, porque mayores cosas que las que yo hice harán ustedes. Es un modelo que, incluyendo la misión, es dejado en manos del grupo. Bueno, pero de eso tendremos tiempo para seguir hablando. Está siempre al frente del grupo, es el emprendedor, es seguido, es el más importante, en fin. Bueno, esos modelos lo que están dejando, si hacemos un pequeñísimo inventario, esos modelos lo que están dejando en el mundo político, en el mundo de organizaciones sociales, en el mundo de la gran empresa, en el mundo eclesial, algunas de las cosas que se pudiera decir que está dejando ese modelo es una efectividad organizacional a un alto costo humano, social y ecológico. Sobre todo que son modelos que encajan dentro del modelo económico neoliberal, que se ha vuelto aún más atroz para desarrollar un liderazgo que lo que más interesa es la efectividad de la organización, la producción, el nivel de desarrollo del país. ¿A qué costo humano lo vas a hacer? Pues miren las respuestas que encontramos en algunos grandes líderes de gobiernos en el mundo, donde interesa más salvar la economía que cuidar por el bienestar de seres humanos. Entonces, tras la efectividad de la organización, la gran empresa, el gran desarrollo económico, la gran iglesia, la empresa líder en el sector, lo que comienza a arrojar, insisto, es un alto costo, una pérdida en el costo humano, social y ni qué decir de lo económico. Un derrumbe de la ética. Estamos en uno de los continentes más corruptos de todo el planeta. El derrumbe ético con serias repercusiones sociales, porque lo que se llevan los corruptos, eso se lo llevan desfavoreciendo a los sectores más vulnerables. Entonces, ese derrumbe ético tiene que ver con algo que en América Latina entendemos muy bien, lo entendemos muy bien. La deshumanización de procesos organizacionales y sociales, donde ya dijimos, se prefiere salvar un banco que mirar a las personas más vulnerables. Entonces, a eso llamamos proceso de deshumanización, que es el gran tema que queda en evidencia en una crisis como la que estamos viviendo ahora. Porque lo que hay es crisis de humanidad. Hay una gran deshumanización y todos estos modelos han apuntado en gran parte también hacia allá. Una mayor desigualdad social, a pesar de gran éxito empresarial y prosperidad de algunas instituciones eclesiales. Sobre esto del gran modelo de liderazgo eclesial que copia el modelo de la gran corporación privada, tendremos tiempo para discutirlo aquí y para discutirlo también en los foros. Por estos días de pandemia, y voy terminando aquí, Leonardo Boff, el teólogo brasileño, ha escrito lo siguiente que yo creo que tiene que ver con el tema que hemos puesto sobre la mesa. Dice Boff: la pandemia actual del coronavirus representa una oportunidad única para que repensemos nuestro modo de habitar la casa común, la forma como producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Ha llegado la hora de cuestionar las virtudes del orden capitalista, la acumulación ilimitada, la competición, el individualismo, el consumismo, el despilfarro, la indiferencia frente a la miseria de millones de personas, la reducción del Estado y la exaltación del lema
la avaricia es buena. Todo esto se ha puesto en jaque ahora. Eso ya no puede continuar. Y termina diciendo Leonardo Boff: lo que nos podrá salvar ahora no son las empresas privadas, sino el Estado con sus políticas sanitarias generales, atacado siempre por el sistema de mercado libre. Y serán las virtudes del nuevo paradigma defendidas por muchos y por mí, porque él ha sido un activista en el tema del cuidado de la casa común. Y perdón que se me fue aquí la pantallita y no alcanzo a ver. La solidaridad social, la corresponsabilidad y la compasión. Cuando él dice, es la oportunidad para repensar nuestro modo de habitar la casa común, la forma como producimos y otras más, yo agregaría, si no es este el mejor momento para repensar nuestros modelos de liderazgo y para preguntarnos si el viejo modelo de Jesús todavía tiene que decirle algo al modelo de liderazgo social, político, eclesial y familiar en el día de hoy. ¿Tiene algo que decirnos Jesús? América Latina ha estado llena de militares que se llaman cristianos, de políticos que se llaman cristianos, de gerentes que se llaman cristianos, y son esos políticos, esos empresarios, esos grandes líderes los que nos han llevado al gran desastre global. Hay un problema de liderazgo, el modelo de liderazgo está incluido en esta crisis que estamos viviendo y yo creo que es el momento para repensar los modelos de fe. Y como les digo, hacernos esa pregunta, si Jesús pudiera modelarnos unas nuevas formas de hacer vida social, de hacer vida familiar, si los valores del reino no fueron para dejarlos como un apartado indiferente de los modelos de liderazgo, sino que permearan nuestros modelos de hacer y ser sociedad. Pues esa es la pregunta que hemos traído, esa es la pregunta que estamos planteando y que entre todas y todos vamos a tratar de resolver y contribuir a ella en estas 4 semanas. Yo quiero ser puntual con el tiempo, hemos llegado ya al final, empezamos un poquitito tarde y estamos terminando un poquitito tarde, pero les agradezco mucho que estén aquí. Yo soy el primer agradecido y quien más gano facilitando este curso, teniendo la calidad de personas que tenemos aquí. He visto ya varios nombres que conozco, personas con las que he trabajado, a las que he admirado y que tienen mucho que enseñarnos también en el curso. Sintámonos maestros, maestras, aprendices en común. Juan José. Gracias, Harold. Bueno, esta ha sido la primera clase. Gracias a todos por estar presentes. En la semana vamos a estar trabajando en los foros y con alguna actividad que estamos por subir. El programa, Harold, lo que hace es una propuesta de programa que vamos a ir viendo conforme se vayan desarrollando también las actividades de la semana. Yo veía programa claves y no me di cuenta que estaba César, y bienvenido también. Un saludo al vecino de Uruguay. Así que bueno, nos estamos viendo en la semana. Vamos trabajando en los foros. Le pedimos que por favor podamos hacerlo lo más pronto posible, así podemos trabajar. Una de las modalidades que vamos a tener es que al iniciar, Harold, la siguiente clase, es decir, el miércoles que viene, va a estar respondiendo, digamos, haciendo una síntesis de sus participaciones, de sus comentarios, del intercambio que hagamos entre todos, porque comprenderán que responder uno por uno sería imposible y seguramente muy repetitivo, porque quizás algunos planteemos interrogantes semejantes o temáticas similares. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a animar el foro, sobre todo Tomás Yacino, va a estar quizás orientando un poco la conversación, si es que nos vamos ya por otros lados. Y en esta semana, con relación a la lectura, vamos a abrir el día martes, porque se trata de un cuestionario muy breve, de unas 10 preguntas,
para revisar un poco el contenido de la lectura y le invitamos a que participen, especialmente aquellas personas que esperan recibir un certificado al finalizar el curso. Bueno, nos estamos viendo. Gracias otra vez por estar. Esta grabación la pueden ver todos. Y bueno, como hacemos otras veces en Bíblica Virtual, vamos a activar todos los micrófonos para terminar en ese caos en la que es a veces saludarse en grupos y todo lo podemos despedir. Saludos. Así que bueno, Gracias, chao. un placer, Harold. Hasta luego. Saludos a todos, nos vemos en la semana. Mundo. Y chao. Gracias. Adiós, muchas gracias por todo. Un gusto verlos a todos. Gracias, muy interesante el tema. Por todo. UPH, adiós. 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 Monstruo. Saludos a todos. Bye. Bye.